Amigos, familia, pandilla, Ripsider, yo soy Tren, pandilla. Muchas gracias por estar nuevamente sintonizándonos en un nuevo video. Pues comenzamos. Pues ya estamos aquí, pandilla, nuevamente. Ahorita tenemos aquí un invitadazo, nos está dando una exclusiva precisamente para Pandilla Ripsider. Él es Christopher. ¿Cómo estamos, mi buen Christopher? Saluda a la pandilla. ¿Cómo está, pandilla? Pues miren, pandilla, se preguntarán qué vamos a hacer aquí. Les voy a hablar a grandes rasgos de qué se trata. Aquí mi buen Christopher es el creador de ahorita un producto que está, la verdad, muy sonado por aquí, por los temas de acuaristas marinos. ¿Por qué razón? Están teniendo unos resultados de verdad garantizados, súper eficientes. Se preguntarán como de qué. Son estos productos que ven aquí, pero ¿qué les parece si dejamos al buen Christopher que nos los presente? Cuéntanos un poquito de qué se tratan estos productos. Sí, Tren, mira, estos productos son principalmente bacterias. Okay. Estas bacterias tienen diferentes fines. Cada uno de ellos, cada una de las presentaciones contiene una mezcla, o así que un mix, como dice la marca, de bacterias, las cuales nos están beneficiando de diferentes maneras. Por ejemplo, el Bacter Reef Mix nos ayuda a lo que es eliminación de alga, ya que tiene una bacteria que degrada la pared celular de esta alga. Por ejemplo, podría ser la Valonia, la Bryopsis, el alga de pelo, etcétera. Okay. También contiene lo que son bacterias propias del ciclo del nitrógeno. Okay. Estas bacterias, pues como todos sabemos, nos bajan lo que son los nitratos, los nitritos, los fosfatos. Okay. También contiene bacterias que degradan lo que son los detritos. Okay. Esto también nos ayuda a no generar tanto, o sea, esa materia no se llega a convertir en fosfatos y no se llega a convertir en nitratos, que es un dolor de cabeza. Y como todos sabemos, sobre todo son los generadores, ese desbalance es un generador de la cianobacteria. Correcto. Entonces muchos me preguntan que si esto ayuda a la cianobacteria. Por supuesto, yo se los garantizo. Incluso el producto, cuando yo lo empecé a presentar con la banda Reef, sí. iba totalmente garantizado. Yo les dije que si no les funcionaba de alguna manera, yo les regresaba su dinero. Obviamente, pues ahorita todo el dinero pues es en inversión para estos productos. Esto nació también con el plan o la finalidad de ayudar a nuestros amigos Reef, ya que realmente los productos comerciales son muy caros. Con todo esto de la pandemia y con la economía que todo subió de precio, Tren. Entonces, pues también es una manera de ayudarnos, ¿no? Como comunidad. Y pues realmente los precios son muy accesibles, ¿no? De ambos. Literalmente son 3 presentaciones, bueno, no por tamaño. Son estas dos las únicas que manejas. Así ¿Y qué de diferente hay de esta a esta? Ok, mira, yo ahorita ya comenté un poco lo que es el mix. Ahora les voy a comentar lo que es el Bacter Reef Food. Vamos a presentárselo. Sí, claro. Es pandilla. ¿Cuál es la diferencia de uno a otro? Ok, el Bacter Reef Food contiene dos cepas bacterianas principalmente. Una, la cual es generadora de biomasa. Esto quiere decir que es una bacteria que se está replicando constantemente. Okay. Entonces, al replicarse constantemente, forma biomasa. Esta biomasa la asimilan perfectamente los corales, ya que tiene el tamaño preciso para entrar por lo que es el pólipo del coral. Es SPS o LPS. Sí. Incluso tridagnas y esponjas también da muy buenos resultados. Okay. Por el tamaño que tiene esta bacteria. Esta bacteria tiene, o sea, en su constitución tiene muchas proteínas y lípidos. Okay. Esenciales para el coral. Al tener las proteínas y el coral ingerirlas, el coral lo que está haciendo es degradar estas proteínas. Okay. A aminoácidos. Los famosos aminoácidos que nosotros conocemos. Correcto. Tienen aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales, lípidos y carbohidratos. Eso le da un muy buen crecimiento a los corales. La otra bacteria que contiene
es una bacteria que contiene un cromógeno. Okay. ¿Qué es un cromógeno? Una molécula la cual le infiere color, sobre todo a lo que es las osantelas. Ok. Ok, da color a las osantelas. Ajá. Y el coral puede expresar sus colores naturales. Correcto. Sin ese verde que normalmente nosotros vemos que la luz a veces los quema, ¿no? Y el coral trata de defenderse exponiendo un color antinatural. Correcto. Entonces, como tal, este producto podría servir, aparte de alimentar al coral, explotar los colores reales de tus corales, ¿correcto? Así es, Trent. Perfecto. Así es. Mencionabas algo muy importante, mi querido Chris. Ahorita los precios están súper elevados. ¿Qué precios tienen tus productos? Mira, Trent, prácticamente pues es un precio así que para solventar el mismo producto. Correcto. Los gastos, que son muy caros, por cierto. Correcto. Porque pues son medios de cultivo y estos pues sí significan un buen gasto. Correcto. Sin embargo, pues ahorita la presentación de 250 mililitros, por ejemplo, ajá, está en 320 pesos. Ok. De cualquiera de los dos, del food o del mix. Ok. En el caso de los de 500 mililitros, tienen un costo de 580, okay, pero es medio litro. Totalmente accesible a lo que pondría siendo algo de marca, ¿no? La verdad es que sí, creo que 300 pesos es lo que equivale, y eso está muy por debajo de tal vez una aminoácidos de Aquafores, de Red Sea, mencionando algunas marcas relativamente comerciales. Y vuelvo a insistir, pandilla, es un producto nacional literalmente, porque está hecho por mi buen Chris, mexicano. Él lo elabora, él lo checa antes de sacarlo a venta, y creo que dio un plus ahorita platicándonos que creo que no mucho, si no es que nadie te lo da, para que vean qué tan seguro está él de lo que hace, que te dice si no te sirve o si ves que no te funciona, él sin problema alguno te regresa tu dinero. Pero ¿qué se creen, pandilla? Vuelvo a repetir, conocemos mucha gente, es por eso que le pedí yo de favor al buen Chris que viniera a acompañarnos a presentarlo. Todos están fascinados, Chris está en boca de todos, igual que su producto, los que tienen problema de alga, los que tienen problema de cianobacteria, y sobre todo es un producto natural, porque muchas veces llegamos a meter químico al tanque, que en efecto te va a quitar a lo mejor la cianobacteria, te va a quitar el alga, pero momentáneo, únicamente es un parche, ¿correcto? Aquí esto lo que va a hacer es erradicártela completamente, y que literalmente ya no vuelva a salir futuramente, ¿verdad? Futuramente, así Chris, es. Entonces yo creo que 300 y 500 pesos no es nada como que apretado. Por favor, pandilla, porque me ha tocado verlo personalmente. Hay gente que quiere regatear, o sea, por favor no hagan eso. Es producto que el buen Chris está invirtiendo de su dinero. Nadie se lo prestó. Tuvo que hasta me cuentas para poder hacer este proyecto. Literalmente vender tu acuario que tenías, ¿verdad? Lo probaste ahí, tuviste que sacrificar ciertas cosas para poder invertir en esto, ¿correcto? Así es, Trent. Pues amigos, pues así que a mí también me pegó la pandemia, a todos yo creo. Yo tuve que sacrificar lo que es mi tanque, que era un tanque mixto, muy hermoso, de 8 años, y lo tuve que vender para yo poder financiar este proyecto. ¿Cuál fue la idea principal de crear estos productos? ¿De dónde provino esa idea? Ok, Trent, mire, bueno, antes que nada, pues yo soy químico bacteriólogo, egresado del IPN, okay, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Okay. Este producto, pues, primero fue por necesidad propia, okay, y pues también la economía que como ya comentamos, se empezaron a elevar los precios de los productos, y pues yo busqué una alternativa. Empecé a hacer investigaciones, empecé a leer, empecé a empaparme un poco más de cómo están constituidos estos productos, y pues gracias a mi formación pude llegar al punto en donde el producto fue muy eficiente, y por eso me atreví a sacarlo a la venta. Ok, perfecto. Es como tal, no, tampoco Chris está jugando al químico, él sabe lo que está haciendo, él ya estudió para esto, por eso es que él con toda seguridad les dice, adquiéranlo, que mi producto es bomba. La gente que no es de aquí de la Ciudad de México, ¿puede adquirir el producto? Y si sí, ¿de qué forma?
Mira, Trent, ahorita por el momento, claro que se están enviando a toda la República. Okay. Hay mucha pandilla que ya me lo ha comprado y que me sigue comprando, y ahorita afortunadamente todo va muy bien. Les agradezco mucho. Pero aún así, pues mi interés es que la pandilla lo conozca más, se conozca más el producto. Y es por eso que, por ejemplo, a veces saco promociones de envíos por DHL, que es lo más seguro para mí. No ha quedado mal con nadie. Con promociones del 30% de descuento. Para foráneos. Para foráneos. Entonces hago descuentos de 50, de 100 pesos de envío, ¿no? Entonces, son envíos, yo pienso que son muy accesibles. Correcto. Y más, pues, si se llevan, por ejemplo, 2 presentaciones de 500, pues creo que es costeable, ¿no? Demasiado muy costeable. Entonces, envíos, pandilla foránea, sí hay. Aquí abajo de todos modos le vamos a dejar en la descripción los datos del buen Chris, su Facebook, donde lo pueden contactar para adquirir sus productos. Envíos a toda la República. De vez en cuando él hace hace promociones en donde pues sí nos vamos a poder ahorrar una buena lanita, pero también hay que pensar, no es siempre, volvemos a decir, hay que tener costeos, no solo de hacer el producto en envasados, etiquetados, etcétera, etcétera. Hay que comprender un poco esa parte, pero el día que sea, cuando Chris lo aviente, pues con todo gusto, pandilla. Otra cosa, mi buen Chris, ¿cuánto te tardas aproximadamente en crear estas bacterias? Mira, salen por lotes. Ok. Cada lote más o menos está listo como entre 4 días. 4 días es el tiempo estimado para que cada lote salga. Esto pues me permite a mí saber de qué lote es tu producto. Y si te llega a fallar, saber que ese lote pues salió mal. Correcto. Totalmente yo te reembolso o en su defecto te sustituyo el producto. ¿Cómo sabes que tu bacteria ya está lista, que ya está correctamente bien elaborada? Ok, mira, lo que pasa es que esta bacteria crece sobre todo en medios líquidos, medios de cultivos líquidos. Esto quiere decir que está nadando en un matraz con movimiento, oxigenación y consumiendo ciertos nutrientes. Una vez pasado un tiempo, como toda receta, se les hace pruebas, se siembra en lo que es gelatinas nutritivas, en las cuales las colonias crecen, y nosotros con ese crecimiento podemos contarlas y sacar una conversión a mililitros. ¿Cuántas colonias, cuántas bacterias hay en un mililitro? Entonces eso nos dice que ya está lista la fórmula. ¿Hay algún otro lugar en donde lo vendan? Sí, mira, ahorita está en el local de venta, en el mercado de La Morelos, de peces de La Morelos, aquí en la Ciudad de México, con el buen Giovanni, en el local creo que es 91 y 92, ahí se está vendiendo muy bien, hasta afortunadamente. Cualquier día de la semana. Cualquier día de la semana, creo que nada más están cerrando ahorita los lunes. Lunes y sí. Los lunes nada más, pero ahí lo pueden encontrar sin ningún problema. El precio es el mismo, no sube, para toda la banda que se pregunte, porque muchos me preguntan. El precio es el mismo y la calidad, pues obviamente también. ¿Hay alguna forma de mantenerlo en cuidado? Me refiero, refrigeración, temperatura ambiente, ¿cómo es que se tiene que mantener este producto? Ok, mira, primero la bacteria es un poco o un mucho fotosensible. Por eso vienen, lo que es en la de 500 mililitros, viene en un frasco de vidrio ámbar, calidad laboratorio. La cual no va a dejar pasar los rayos UV. Y en la de 250 es una botella de plástico de PET, igual color ámbar, igual que no deja pasar la luz. Estos productos pueden estar a temperatura ambiente sin ningún problema. Se puede dosificar, se puede meter la manguera de la dosificadora y estar dosificando constantemente, no hay ningún problema. La presentación de 250 mililitros tiene adentro lo que es un gotero, por si tienen nano, por si tienen... Aquí se ve. De ahí también pueden meter la jeringa y sustraer el líquido. Está pensado para eso. Incluso se puede voltear, poner la manguera y meter a la dosificadora. Perfecto, sin que haya ningún tipo de derrame. Así es. ¿Verdad? Para la gente que iría a comprarlos al Morelos o que se los mandas a otro estado y que no tienen como que la posibilidad de que en persona les platiques el modo de dosificación,
¿cuánto es lo que se le tiene que dosificar o ya depende mucho de la cantidad, del problema que tengan? ¿Cómo se dosifica esto? Así es, Trent. Mira, normalmente lo que es el Bacter-Reef Mix, que la banda, pues, tenemos mucho problema de alga. Alga, correcto. De fosfatos, de nitratos. Lo que es recomendable en tanques con muchos problemas es que sea 1 mililitro por cada 100 litros. Okay. 1 mililitro por cada 100 litros diario. Okay. Y verán desde el segundo día cómo su agua empieza a ponerse transparente. Hay una claridad del tanque. Okay. Y posteriormente, a los 15 días aproximadamente, okay, se ve una disminución del alga. Incluso cuando uno ya revisa sus parámetros, ve uno que ya bajaron. De plano, o sea... Así es. Creo que también aquí otro plusazo que acabo de dar es la rapidez. Y muchas veces, volviendo a los productos, ahora sí que ya reconocidos, cuando bajas en ese tiempo algún problema, por lo más seguro es que te salgan dinoflagelados, porque bajas muy de guamazo este rollo. Llámese Rowa, llámese ClearFX, lo que ocupes. Aquí con esto no te produce ese problema. Digo, son 15 días, es muy rápido. ¿No pasa ese problema? No, mira, incluso hay banda, Okay. Seguidora del canal ya, pues fieles de seguidores. Okay. Por ejemplo, hay gente que tenía problema de dinoflagelados. ¿Qué nos puedes decir, mi buen Baruch, de la bacteria del buen Christopher? ¿La recomiendas? ¿A ti en qué te sirvió, hermano? Yo en ese momento, brother, tenía dinoflagelados y probé esa bacteria para algas, antialgas. Pasaron una semana, cuando mucho, y todos los dinos de la aragonita se quitaron, bro. La verdad es muy buena bacteria, me gustó bastante. Ok. Este producto, lo que hace con estos dinoflagelados es una competencia. Entonces, al estar a concentraciones mayores, no permite que el dinoflagelado prospere, ¿no? en el acuario, sino que la bacteria le gana todos los nutrientes, le gana el espacio, le gana sobre todo los nutrientes, y no permite para nada que se desarrolle los dinos, ni la cianobacteria, porque recordemos que la cianobacteria pues es un microorganismo el primero que existió en el mundo. Correcto. Está totalmente adaptado a parámetros bajos, con luz, la luz, algunos dicen hay que ponerlo en la oscuridad, pero este es un microorganismo tan adaptado que es muy difícil de erradicar. Entonces la única manera de erradicar, aparte de una buena oxigenación, correcto, es con mismas bacterias que le ganen, que le ganen todos esos nutrientes, que fue lo que pasó en el planeta, ¿no? Cuando empezó el planeta era puro ciano. Cuando empezaron las bacterias a prosperar y a salir adelante, a producir una atmósfera, fue cuando le ganaron la batalla a la cianobacteria, ¿no? Ok, miren ese dato muy importante, pandilla, yo no lo sabía. Aquí se aprende algo nuevo. Entonces, incluso hasta para dinoflagelados te puede apoyar este producto. Claro que sí, Tren. A veces muchos ocupan el Dino-X. Yo lo ocupé, la verdad es que no sirve. Cuando me llegó a pasar, no conocía yo a Chris, ni siquiera creo que les había sacado. Espero no volver a sufrir de eso porque es una plaga muy fea. Pero creo que es un producto súper completo. ¿Qué más nos puedes agregar, Chris? Que no haya dicho yo aquí y que la banda necesite saberlo, que sea algo que es importante. ¿Con qué nos puedes complementar acerca del producto? Ok, mire, ambos son un sistema. Obviamente cada quien tiene sus problemas propios del tanque y cada tanque es un mundo. Aquí hablamos de que es un sistema de bajos nutrientes. Muchos me preguntan, por ejemplo, ¿lo puedo aditar con Reef Roids, con Taco Coral? Yo les comento que sí, efectivamente no hay ningún problema. Simplemente que a lo mejor si estás sobreaditando todos estos productos, el mix te va a ayudar a mantenerlo a raya, y el food te va a seguir ayudando a la alimentación de los corales. No hay ninguna contraindicación de ambos. No hay, muchos me preguntan también, ¿tengo que apagar el skimmer? ¿Tengo que quitar la luz? ¿A qué horario puedo aditar? Bueno, para editar, correcto. Buenas preguntas. Mire, lo que es el skimmer sí se lleva bacteria, pero es muy poca. Es muy poca bacteria la que se pierde en el skimmer. Yo les comento que no lo apaguen. ¿Por qué? Porque se nos llegó a olvidar
y es una pérdida total del Sí, tanque. claro. Entonces no lo apaguen. Aquí tiene el suficiente concentración bacteriana como para reponer todo eso que se está yendo en el skimmer. No hay ningún problema. Ok. En cuestión de la luz, yo les comento que tampoco hay ningún problema. Lo que yo les recomiendo, banda, es habiten esto en la mañana, en la tarde. ¿Por qué? Más que nada por temas de pH. Recordemos que las bacterias al metabolizar todos los metabolitos con el que comen, Correcto. obviamente pues van a producir desechos, Correcto. lo cual el skimmer lo exporta, pero también baja el pH, tren. Ok. No baja, vaya, no es Considerablemente. considerable, Correcto. pero digamos, si en el día tenemos un pH estable de 8.2, 8.3, que puede amortiguar bien esa baja de pH del producto, ¿no? Bueno, de la bacteria, de su metabolismo propio. Recordemos que esto es pura bacteria, no es químico, no tiene químicos, no tiene absolutamente nada, es pura bacteria. Y ahora va también otra pregunta. Si no adito otro tipo de alimento y únicamente adito esto, también tiene la misma finalidad, ¿correcto? Así es, como te comentaba, es un sistema el cual, pues, así que quita y da. Correcto. Quita y da. Correcto. Quita, da. Entonces, esto nos va a mantener una estabilidad en el acuario. Correcto. Tanto en tanques muy exigentes, por ejemplo, acróporas, que son de bajos nutrientes, como en tanques mixtos. Donde pues tienen muchos peces y hay que alimentar demasiado. Correcto. También nos ayuda ambas. Perfecto, entonces ya lo dijo el buen Chris, pueden usar ya sea uno sí y uno no, pero si se ocupan ambos va a haber una todavía muchísimo más mejoría, beneficios. más beneficio Así para es. su tanque, pandilla. Entonces creo que es un producto que vale la pena al 100%, pues producto garantizado 100%, producto nacional 1000%, producto hecho por un mexicano. Ya creo que me sobran números para poderlo decir. Créeme, Chris, que este es un producto súper eficiente. Chris me hizo otro comentario que por poquito se nos pasa a decirles, importantísimo, y que creo que ningún otro producto en el mercado, eso sí estoy casi seguro, lo tiene. Cuéntanos un poquito de qué es, Chris. Pues mira, como plus para los compañeros que tienen peces, muchos de ellos, pues bueno, todos sufrimos del famoso itch, otro tipo de enfermedades, el cual pues son parasitarios. Correcto. Obviamente, hay otros bacterianos, pero como les digo a la pandilla y les comunico que, por ejemplo, lo que es el mix ayuda a nuestros peces a tener una mucosa sana. Ok, cuando compras un pez, su inmunidad viene tan abatida Ajá. que su mucosa, que es lo que los recubre, Correcto. está abatida, o sea, no tiene defensas. No tiene. Los peces, aparte de sus defensas internas, en su piel tienen muchos bacterias que le ayudan a no enfermar en el mar, ¿no? Correcto. Incluso se han hecho estudios, lo pueden ver en internet, también en algunos artículos, se han hecho estudios en donde hacen raspados de corales, de peces, Ujú. y ven que normalmente viven en ellos más de 300 bacterias diferentes, ¿no? Ok. Entonces, todos estos datos también a mí me llevó a meter, como les digo, un mix de bacterias, un plus Ok. en la cantidad de bacterias, para que todas estas bacterias colonicen toda la piel de lo que son nuestros peces, Ok. de nuestros corales, y se mantengan saludables. Se ha visto que la adición de las bacterias Ajá. ayuda al leach, a otras enfermedades, Ok. manteniendo esa mucosa en los peces, sin Ok. necesidad de meter productos químicos, ¿no? Aparte, que tanto correcto. afectan, como el cobre o todo eso. Exacto, y que al final de cuentas terminan estresando al pez. Muchas veces inclusive matamos al pez ni siquiera de itch, sino del mismo cover que se adita. Entonces, aquí como él lo menciona, la mucosa, ¿qué es lo que hace, pandilla? Porque como sabemos, pandilla, lo que él menciona, la mucosa que tiene el pez, lo que hace es precisamente ese tipo de bacterias, de parásitos, brinca y se adhiere a su escama. Entonces toda esa baba o toda esa mucosa lo que hace es evitar, proteger que el parásito se pegue y tirarlo. Pero como él lo menciona, una vez que están
literalmente estresados y demás, pierden todo eso, pues por eso es que el parásito se les pega súper facilísimo. Y pues bueno, aquí es otro plus que nos da. Otra preguntota que se me viene ahorita a la mente, porque igual la pandilla, te soy muy honesto y quiero ser muy, muy franco. Yo soy de esos, de los que dice, güey, pues a lo mejor tengo corales pues nada baratos. Claro. Y hay veces que mucha pandilla avienta a jugar pues sí, al químico, te quiere vender las cosas hechas por su propia mano. Yo te soy muy honesto, soy de esas personas que no confía tanto en ello, porque pues, literalmente un día amanecieron y dijeron, pues hoy voy a hacer esto y lo voy a vender, pum, hasta ahí. ¿Tú cuánto tiempo tienes trabajando en esto? Pues mira, Trent, este proyecto, bueno, yo lo empecé a generar hace 7 años. Hace 7 años yo estoy en la búsqueda estuve en la búsqueda de la formulación correcta. Obviamente experimentando en mi propio tanque, dando excelentes resultados. Pues bueno, te dejo las fotos, los videos de mi tanque, el cual es un tanque mixto con peces cirujanos. Tengo antias también, peces muy delicados, en los cuales pues yo he visto mucha mejoría tanto en su salud como en su alimentación y su crecimiento, ¿no? Y esos colores que dan tan naturales, ¿no? No sintéticos, no por la luz. Igual yo pues no tenía mucho capital para invertir en una buena luz. Correcto. Entonces pues vi muy buenos resultados, ¿no? Entonces ya tienes desde hace 7 años, 7 pandilla. años. No se aventó nada más pues hoy quiero vender un producto. Tiene 7 años de garantía este producto. Me mencionaste algo muy importante y que como dices, ¿no? La pandilla no va a creer, va a pensar que como que le está echando demasiada crema a sus tacos. Aquí les vamos a dejar ahorita unas imágenes de eso. Comentabas que tampoco a tus cirujanos, bueno, a tus peces no les dabas de comer, ¿verdad? ¿Por qué razón? Mira, ¿Y cuánto tiempo no les diste de comer usando esto? Pues mira, yo tengo peces cirujanos y como les comentaba, peces que son muy difíciles de alimentar. Correcto. El cual, aditando el Bacter Rip Food, los mantuve bien alimentados sin necesidad de darles absolutamente ningún otro producto. ¿En qué tiempo estamos hablando? El hecho de decir ningún otro producto quiere decir no alimentó. O sea, pellet, hojuela, lo que nosotros vemos. Pero ¿cuánto tiempo dejaste sin alimentar? O más bien, ¿cuánto tiempo alimentaste? Sería lo correcto con esto. Y otra duda que me surge. Esto es líquido. ¿Cómo es que se le da de comer a los animales? ¿O cómo se lo habitabas para que comieran? Mira, como te comento, esto es una bacteria que forma biomasa. Al formar biomasa, te forma una película en el vidrio. Como si fuera alga, pero esta es blanca. Esta es blanca y cuando tú limpias cuando limpiamos con nuestro imán, sale una tela al agua y toda esa tela no es más que biomasa. Es bacteria la cual los peces la aprovechan y se la comen. Y les encanta, les gusta mucho. Yo así tuve a mis peces aproximadamente 5 años sin habitar ni darles de comer nada. Yo hoy tengo un Spectrum que tiene conmigo 5 o 6 años que nuevo. Tengo Riff Roy, todo lo que nosotros ahí se quedó. Yo nada más alimentaba con con el food, y es cuando limpiaba los vidrios, se generaba esa lama que no es más que bacteria, ¿no? Y los peces es pura biomasa, es proteína para los peces. Pues así es como se puede mantener también a sus peces, pandilla. Vuelvo a repetir, un producto muy completo. Y pues ya saben, si lo adquieren directamente con el buen Chris, él al momento de entregárselo, si ustedes tienen alguna duda, decirle, ¿sabes qué? Mi tanque es de tanto, cuánto adito, con todo gusto se los va a hacer saber. Ya no tiene costo extra eso, no se preocupen. Y pues bueno, mi buen Chris, para finalizar, para darlo ya, bueno, ya es oficial, ¿no? Ya se está vendiendo, ya la panda se conoce, pero nos diste el favor de darnos la primicia de aventarlo ahora sí que, pues sí, mundialmente, porque se ve en todo el mundo. Claro. ¿No te gustaría hacerle alguna
no regalo, porque no me gusta como que eso de regalo. ¿Alguna promoción como lanzamiento aquí en YouTube, en el canal, para que la pandilla pueda adquirirlo? Sí, de claro, pura claro. casualidad, para que Claro, consintamos a la pandilla. Mire, pandilla, si ustedes le mandan los comentarios al Buen Tren diciendo cuántos videos ha sacado desde el inicio y están suscritos, Comprobable. les vamos a obsequiar lo que son el sistema, que serían de 500 mililitros, totalmente pues Gratis, ¿no? de parte Ok. del canal y de la marca que yo represento. Pregunta, porque la banda se va a poner ahorita, se va a súper emocionar, va a decir yo quiero, para que, digo, no es ya problema mío, ¿verdad? Aquí las reglas las pone el buen Chris. ¿Cuántos serían, mi buen Chris? Uno es para la primera banda que comente, el primer comentario que tenga, tiene tantos. Aquí me dijo algo muy cierto, que sea suscrito, comprobable. ¿Por qué razón, pandilla? No tanto porque yo no les quiero regalar a todos, simplemente se me hace aquí un poquito injusto que gane una persona que pues literalmente ve un canal, ve un video, pues sí, de vez en cuando, a la pandilla que en verdad me está echando la mano, siguiéndome, compartiendo, dándole likes, y que ellos no se lo ganen. Pues sí, yo no tengo problema. Suscríbanse para participar, aunque sea el primer video que hayan visto. Suscríbanse. ¿Cómo lo van a comprobar? Pues ya aquí abajo dejo mis redes sociales. Ya saben que en Facebook estoy como Tren Ripsider. Me lo pueden mandar también en una foto en Instagram, ya sea por un privado o inclusive compartiéndola directamente en el muro. Ya saben que en Instagram estoy como @pandilla_ripsider, o inclusive hasta en un TikTok. En TikTok estoy como @pandilla_ripsider1, todo con minúscula. Entonces ya saben, el ganador va a ser el primero que comente cuántos videos he sacado hasta el día de hoy, incluyendo ahorita el de mi buen Chris, y compartiéndome en alguna de mis redes sociales el screenshot en donde veamos que están suscritos. Vuelvo a repetir, aquí en Pandilla Ripside tratamos de consentirlos, pero pues también tratamos de darle promoción a algo que en verdad vale la pena, a algo que es nacional, a algo que es mexicano. Muchísimas gracias, pandilla, por seguirnos. Yo soy Tren, les agradezco muchísimo que hayan estado nuevamente en un video conmigo, aquí también con el buen Chris. Muchas gracias por darnos esa oportunidad, esa primicia, mi buen Chris. Y pues no nos queda más que desearte mucho, mucho, mucho éxito. Entonces, mi buen Chris, mil gracias, mucho éxito. Lo que podamos apoyarte en Pandilla Ripsider con todo gusto. Si sacas algún nuevo producto, no olvides venirlo a promocionar primero aquí con nosotros antes que en otro lado. Claro, no sí, se crean. Y algo que le quieras decir por último a la pandilla, mi buen Chris. Pues pandilla, no se vayan porque sea nacional, porque no sé, porque me conozcan. Váyanse por los resultados. Correcto. Yo, desde un principio, cuando empecé a sacar al público esto, como lo dice el buen Tren, yo daba garantía de devolución total de su dinero. Entonces, si yo hago eso es porque es un producto de mucho valor, no es cualquier producto, es de un producto de mucho valor, para que ustedes mantengan sus tanques limpios, mantengan sus tanques sanos, vean que se puede tener un tanque estable, limpio, con poco presupuesto realmente, porque no es un producto Sí, caro. correcto. Y pues acuérdense nada más que todo este hobby es de paciencia, ¿no? Es de paciencia, no querramos acabar todo de un golpe, ni bajar, ni eliminar cosas, plagas o algo así de un golpe. Correcto. Esto es paciencia y este producto sí nos va a ayudar. Todo lo que se dijo aquí es verdad, es cierto. Pero por favor no se desesperen y que tengan un excelente día, noche o tarde. Y muchas gracias por su atención. Al Y contrario, gracias mi a buen ti, Chris, al contrario, muchas gracias a ti por haber venido, por este regalo, que la verdad está súper cool. Pues no me queda más, pandilla, que darle muchas gracias nuevamente. Suscríbanse, yo soy Tren, nos vemos en una próxima emisión. Bye. Y volví a comprar con él y las algas las reduce bastante a partir de la segunda semana. Pero sí se notan los cambios y sí se notan los resultados, brother. ¿Has visto alguna alteración en tus parámetros, en tu tanque? Algo que digas,
¿Tienen algún efecto secundario o sin problema, mi querido Baruch? Lo único que yo noté es que cuando la agregas, al inicio se pueden resentir un poquito si le llega a caer un coral, pero es cosa de 10-15 minutos y todo en orden. Digo, absolutamente ningún problema a mayores. ¿Recomendable al 100 la bacteria, mi querido Baruch? Recomendable al 100 la bacteria, mi buen tren. Perfecto, gracias, mi Baruch. Por nada, hermano, nos vemos, que estés bien.